En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sede sapiense, ora pro nobis. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente para ofrecerles el quinto video sobre breve síntesis de teología dogmática para el canal de Fide Católica Romana de YouTube del Centro de Estudios San Benito. Vamos a hacer una recapitulación, como siempre, del tema anterior para que vayamos engarzando los temas entre sí. En el video anterior seguimos estudiando uno a uno los tipos de impugnadores a la tesis 1 de la teología dogmática, que dice: si Dios existe, es necesario practicar la religión. Tales como algunas formas de panteísmo no religioso, que fue la que vimos en la clase pasada. Ahí estudiamos el indiferentismo, el agnosticismo, el laicismo, el ateísmo, el nihilismo, anarquismo, el sincretismo con sus variaciones ecumenicistas y el anarcoconservadurismo. Ahora continuaremos avanzando con el capítulo segundo, cuestiones previas al estudio de toda religión. En el artículo 1 estamos estudiando la necesidad hipotética de la religión, haciendo este esfuerzo crítico, racional, para buscar, los argumentos y los fundamentos racionales que fundamenten estos preámbulos de la religión. Entonces, recordamos la tesis: si Dios existe, todo hombre está obligado a prestarle el culto y veneración conveniente, o lo que es lo mismo, está obligado a practicar la religión. Habiendo estudiado entonces los distintos tipos o formas de impugnadores a la tesis, vamos a proseguir ahora con las pruebas de la tesis propiamente. Es evidente que, de ser Dios el autor del mundo y del hombre, es necesario y es justo que éste lo venere como a su superior y bienhechor. Así como todo buen hijo debe reconocimiento a sus padres, debe respetarlos, saludarlos y quererlos, luego lo mismo debe hacer el hombre con Dios. A los padres, por cierto, se les venera, siéndoles reconocidos y haciéndoles algún obsequio. Se les respeta, no haciendo nada contra su voluntad. A Dios se le respeta, guardando sus preceptos, ¿cierto? Y de esa manera le demostramos a Él la obediencia que le tenemos. A Dios se le venera, haciendo algún sacrificio en honor suyo. ¿Por qué? Porque así le demostramos que no hay ningún bien más grande que Él. Y pidiendo su favor y ayuda, ya que en esto le reconocemos como superior y bienhechor. Y así le demostramos que dependemos totalmente de Él. Ahí tenemos unas fotos donde se ve una dama rezando el Santo Rosario, y tenemos una hermosa foto del santo San Juan Bosco, fundador de los salesianos, que vivió entre el 1815 y el 1888 en Italia. Era un sacerdote italiano, donde aparece confesando a sus alumnos, que eran pero cientos. Bien, adentrémonos entonces. Hemos visto todas las formas de ateísmo, todos aquellos que se oponen a la existencia de Dios, aquellos que se oponen a la práctica de la religión. Entremos entonces ahora en materia. ¿Qué es el teísmo? Etimológicamente, el teísmo viene del griego antiguo theos, que significa Dios, y del sufijo ismo, que significa doctrina, corriente. Por tanto, una definición muy genérica de teísmo vendría a ser: el teísmo se define como la creencia en un Dios personal, creador y rector de todas las cosas. Vamos a revisar lo que han dicho beneméritos intelectuales, científicos, con el correr del tiempo,
acerca de la existencia de Dios. Los hombres que saben muy poco de la ciencia y los hombres que saben muy poco de la religión, en efecto, llegan a pelear. Y los espectadores imaginan que hay un conflicto entre la ciencia y la religión, mientras que el conflicto es solo entre dos especies diferentes de ignorancia. Qué importante frase esta de Nicolás Copérnico, que fue uno de los grandes científicos del cambio del medioevo al renacimiento, ¿verdad? Nicolás Copérnico vivió entre el 1473 y el 1543. Era sacerdote católico y se dedicaba a la astronomía. Era de nacionalidad polaco. Y otra frase que él también nos ha dejado es esta: saber que sabemos lo que sabemos y saber que no sabemos lo que no sabemos, ese es el verdadero conocimiento. Bueno, aquí nos explica él que esta pugna entre religión y ciencia es absolutamente ficticia, tendenciosa, que se ha originado justamente en aquellos que quieren mentirosamente combatir la religión y viceversa, separar a la ciencia de la religión. Ambas cosas son absolutamente complementarias, como lo vamos a ir descubriendo con el paso de las materias que vamos a ir estudiando. Aquí tenemos a otro gran científico, Johannes Kepler, que vivió en 1571 y 1630, fue astrónomo, matemático y físico alemán. Él nos dice: deseaba ser teólogo, pero ahora me doy cuenta a través de mi esfuerzo de que Dios puede ser celebrado también por la astronomía. Vemos que los grandes científicos que dieron origen a la ciencia moderna, casi todos, por no decir todos, eran creyentes. Luego tenemos acá a Blaise Pascal, matemático, físico, teólogo, católico, filósofo y escritor francés. Él argumentaba que es mejor apostar por creer en Dios que no hacerlo. Él vivió entre el 1623 y el 1662. Bueno, este intelectual y religioso francés, como buen matemático que él era experto en estadística, obviamente. Entonces él sometió a un análisis estadístico este problema de la existencia de Dios. Y llegó a la conclusión siguiente: prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré, cuando me hunda en la nada eterna, obviamente después de morir. Pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo. Por tanto, dice Blaise Pascal, que siempre es mejor, más racional, es más prudente el creer en Dios que no creer en Dios. Luego tenemos a Isaac Newton, físico, teólogo, inventor y matemático inglés, que vivió entre el 1643 y el 1727. Él decía: el conjunto del universo no podía ser sin el proyecto de un ser inteligente. Luego otro intelectual científico, Paul Dirac, ingeniero eléctrico, matemático y físico teórico de origen británico, decía: Dios es un matemático de alto nivel. Luego, avanzando en el tiempo, estamos destacando aquí algunos de los más famosos, porque hay muchos hombres y mujeres científicos que también apuntaron en la misma dirección, pero acá no los podemos considerar a todos por un tema de tiempo. Louis Pasteur, un poco de ciencia, decía él, aleja de Dios,
pero mucha ciencia devuelve a él. Vivió entre el 1822 y el 1895. Fue un químico, físico, matemático y bacteriólogo francés, padre de la microbiología. Avanzando en el tiempo, tenemos al Premio Nobel de Física Alfredo Kastler, quien declaraba en agosto de 1968: la idea de que el mundo, el universo material, se ha creado él mismo me parece absurda. Yo no concibo el mundo sino con un creador, por consiguiente, Dios. Para un físico, un solo átomo es tan complicado, supone tal inteligencia, que un universo materialista carece de sentido. Toda organización supone un organizador. Si en la naturaleza hay seres organizados, es inevitable reconocer la existencia de una inteligencia organizadora. Clarito, clarito, clarito lo que dice acá este benemérito señor. Bueno, él vivió entre el 1902 y 1984. Físico francés, ganador del Premio Nobel de Física en 1966. Siguiendo en el tiempo, tenemos a Albert Einstein, que vivió entre el 1879 y 1955, físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo, austriaco y estadounidense. Él nos decía: la ley del cosmos revela una inteligencia de tal superioridad que comparada con ella todo pensar humano es insignificante. Otro intelectual y científico de la época, matemático, físico, científico teórico y filósofo de la ciencia francés, nos decía: el azar no es más que la medida de nuestra ignorancia. Vivió entre el 1854 y 1912. Otro grande de la ciencia moderna, Max Planck, fue un físico y matemático alemán. Es considerado el fundador de la teoría cuántica. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1918. Bueno, él nos decía: para las personas creyentes, Dios está al principio. Para los científicos está al final de todas sus reflexiones. Y otra: entre Dios y la ciencia no encontramos jamás una contradicción. No se excluyen, como algunos piensan hoy, se complementan y se condicionan mutuamente. Aquí tenemos un intelectual también español, Salvador de Madariaga, que fue diplomático, historiador y escritor español, ministro de Instrucción Pública en el año 1934, que vivió entre el 1886 y el 1978. Él nos decía: creo que la atribución del universo y de la vida a la copulación del azar con la necesidad es un disparate de tal envergadura que no hay intelecto humano medianamente ejercitado que lo pueda sostener en serio, y que la prueba de la existencia de un creador es cosa al alcance de cualquier cabeza sana. El azar no explica nada, es tan solo la razón de nuestra ignorancia. Llamamos azar al suceso que no hemos podido prever. El hecho de que al echar los dados no podamos prever qué cara quedará arriba, no significa que eso no se deba a una porción de combinaciones de fuerzas que no conocemos de antemano, pero que existen. Bella y potente reflexión. Luego tenemos al filósofo francés Claude Tremontin, que vivió entre el 1925 y el 1997, fue filósofo, helenista, hebraísta y teólogo francés, es decir, tuvo un conocimiento muy profundo del idioma hebreo. Bueno, él nos decía: si un momento dado nada existe,
nada existiría eternamente. La nada absoluta no puede producir ningún ser. Profundo, esta es una frase llena de conocimiento metafísico. La nada, por ser nada, nada puede crear ni resultar. La nada es vacío, ausencia de ser, no ser. Interesantísimo lo que dice acá este filósofo. Luego tenemos a don Alan Sandage. Fue un astrónomo y cosmólogo estadounidense que vivió entre el 1926 y el 2010. Fue ayudante de Hubble hasta la muerte de este en 1953. Y él decía: Dios es la explicación de que haya algo en vez de nada. O es Dios o es nada. Acá tenemos a otro científico, viejito pero que aún vive, don Carlo Rubbia, premio Nobel de Física italiano. Dice: hemos descubierto una precisa imagen de nuestro mundo. Para mí está claro que esto no puede ser consecuencia de la casualidad. Hay evidentemente alguien haciendo las cosas como son. Fred Hoyle, 1915-2001, fue un astrofísico británico conocido principalmente por su teoría de la nucleosíntesis estelar. Este dijo: una inteligencia superior guía la naturaleza. Bernard Lovell, 1913-2012, dijo: nadie se atreve hoy a formular teorías de tipo positivista o materialista sobre el origen o el fin del universo. Paul Dirac afirmó: es necesario admitir la existencia de Dios en la creación del universo, pues atribuirlo a la casualidad no es científico. Hoy a muchos hombres cultos y entregados a la investigación científica, la fe religiosa no les parece inconciliable con las certezas científicas. Es falso creer que la fe es algo perteneciente al pasado más remoto de nuestra civilización. Yo sostendría lo contrario. Hoy día la mayor parte de los científicos, empezando por los físicos nucleares, tienen una actitud muy respetuosa ante la religión, o son ellos mismos cristianos practicantes. Vea usted esta tremenda reflexión que hacen estos grandes científicos. Entonces uno se pregunta: ¿y por qué ha cundido tanto el ateísmo entonces en nuestra época? Vamos a ir encontrando esas respuestas de a poco. Por cierto que hay razones que explican ese fenómeno. Sigamos. Pascual Jordan, 1902-1980. Físico atómico, alemán, varias veces candidato a Premio Nobel de Física. Fue colaborador de Einstein y de Max Planck en las teorías de la relatividad y mecánica cuántica. En un libro suyo afirma que la física moderna no sostiene ya más un concepto materialista del universo basado en la negación de la existencia de Dios. Es decir, amigos, la misma ciencia seria está obviamente quitándole patente al materialismo de los últimos lustros. El materialismo ya no tiene fundamento científico como esta cosmovisión pretendía tener. Por lo tanto, todas las concepciones emanadas del materialismo se caen por su propio peso. Sin embargo, hay intereses económicos, de poder y yo diría de pretensiones de manipular la conciencia humana de una manera artificial y mentirosa, que siguen promoviendo las ideas del materialismo, aunque éstas ya carecen de fundamento científico. Por cierto que tiene razón la Sagrada Escritura
la Sagrada Biblia, en el Salmo 14, versículo 1 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Fíjese que la Sagrada Escritura está diciendo acá, dice el necio, es decir, el que no tiene razón, conciencia, que es un estúpido en el fondo, en su corazón, no en su inteligencia. Fíjense en el fundamento de esta frase. Dice el necio en su corazón, es decir, donde está el asiento de sus sentimientos, de sus afectos más profundos. No hay Dios. Es decir, la misma Sagrada Escritura nos está diciendo que aquellos que sostienen la increencia en Dios es porque tienen un problema afectivo. Hay un trauma. Hay algo en su vida, hay algunos criterios, algunas conductas que lo llevan a rechazar a Dios. Obviamente porque no lo han conocido bien, o otros lo han conocido bien y terminan odiándolo, porque en el fondo de su ser han optado por el mal. Como vemos, la negación de la existencia de Dios en algunas pocas personas nace más de la voluntad que del entendimiento. Es decir, yo elijo no creer, tenga o no tenga razón. Es la máxima de la soberbia. Entremos entonces en el fundamento mismo de la existencia de Dios. Segunda tesis de la teología dogmática: Dios existe. Impugnadores, como ya lo hemos visto, los materialistas, quienes dicen que no existe sino la materia, porque en el fondo, aunque ellos no lo entiendan o no lo quieran aceptar, hay un panteísmo materialista, es decir, Dios es la materia. En el fondo es eso todo este tema, ¿no? Lo que es perceptible por los sentidos. Luego no existe Dios, ese Dios que no es materialista como ellos pretenden que sea, que sería un ser suprasensible, ¿sí? Es decir, más allá de la percepción de nuestras sensibilidades. Lo que no es ningún problema, ¿verdad? Si pudiéramos sentir a Dios, obviamente sería muy raro, porque justamente Dios está fuera de nuestro alcance por el hecho mismo de ser Dios. O si no, lo podríamos meter a Dios en el bolsillo. Segunda, los modernistas, que están también dentro del mundo de los creyentes, porque los modernistas tuvieron la ilusión de querer de alguna manera adaptar la creencia ancestral a los criterios de la modernidad. Según los modernistas, experimentamos sí cierta sensación de que Dios existe, cierta inclinación y necesidad de dirigirnos a Él, pero no podemos probar que exista de hecho. Ellos apuntan a un teísmo de carácter intimista subjetivo, porque en el fondo el problema del modernismo es un problema filosófico y nociológico. Ellos no creen que el ser humano pueda, a través de la razón, acceder a la verdad. Entonces son escépticos. Por ende, todas aquellas cosas que de alguna manera nos hagan creer en Dios obedece a ciertas inclinaciones, meras intuiciones que cada uno de nosotros tiene. Pero eso se da en el plano únicamente de lo personal. No podemos traspasar esa experiencia al encuentro con los demás. Por lo tanto, la sociedad no puede estar obviamente iluminada por una religión objetiva. Eso para que ustedes vayan viendo cómo van manejando dialécticamente las ideas. Entremos a las pruebas de la tesis. Primera prueba: deducido de la admirable inteligencia y maestría con que están hechas muchas de las obras del universo. Cuando hablamos deducido, estamos hablando del verbo deducir, que viene del latín deducere, que significa sacar una conclusión de algo. ¿Ah?
Vemos que muchas cosas de este mundo, por ejemplo en el hombre, existe un orden admirable en la disposición de sus ojos para ver, de sus oídos para oír, de sus vasos sanguíneos para llevar sangre a todas las partes del cuerpo, de sus pulmones para respirar, de sus músculos para mover brazos y piernas, manos y pies, de su lengua para hablar, de su cabeza para discurrir y almacenar recuerdos, de sus nervios para sentir dolor y el placer, de su corazón para poner en movimiento la sangre, de la voluntad para amar, de sus glándulas generadoras para producir la semilla de que se forman otros hombres. Aquí vemos una foto aumentada del ojo humano en lo que tiene que ver con el iris. Vean ustedes la complejidad, por Dios, con que está hecho esto. Es una maravilla. Es una maravilla. Esto no puede ser fruto del azar, de ninguna manera. Obviamente que es un diseño de un ser superior, de una fuerza superior, de un ente superior, de una inteligencia superior que ha propiciado que todo esto exista, se dé. Es así que nadie en este mundo es capaz de producir ni un solo ojo, ni un solo oído, ni un solo nervio, ni un solo cerebro que viva y sienta y piense y almacene recuerdos. Luego, quien hizo al hombre es un ser más poderoso y sabio que él, a quien debe venerar y respetar como a su superior. Bueno, aquí tenemos que detenernos un poco. Hay gente que abraza el ateísmo y como la soberbia y la mala fe y la mala voluntad los lleva a veces a mentir para apoyar sus aseveraciones, dicen que el ser humano ya está llegando a un plano en que podemos llegar a reproducir muchas cosas que en la naturaleza se dan. Bueno, forzando un poco las cosas, claro, hemos podido llegar a un ojo mecánico y a muchas cosas, ¿cierto? Pero seamos responsables, seamos serios y honrados. Estas cosas son semejantes, digamos, a lo que Dios ha creado en el mundo natural. Nunca van a poder llegar al nivel de perfección. Una máquina fotográfica, por muy sofisticada que sea, nunca va a poder suplir al ojo humano. Y si es que lo llega a suplir, lo va a suplir con una deficiencia muy grande, ¿no? Porque la realidad es muy compleja. Y el hombre, la ciencia humana, logra descubrir algunas de las causas que componen las cosas. Pero hay muchas otras causas que desconocemos, que están detrás de un fenómeno, de un ser. Por lo tanto, por favor, responsabilidad, y no caigamos en la locura de querer inventarnos un cuento que no tiene fundamento en la realidad. De la misma se puede argumentar del movimiento ordenado del universo, del sol, de los animales, en que están casi todas las propiedades que hay en el hombre, de las plantas que son a modo de máquinas maravillosas que producen flores y frutos que tienen vida y que el hombre es incapaz de producir. Un ejemplo muy básico, y con esto terminamos en este video. El sol. Fíjense que el sol está a la distancia justa para que la vida en la Tierra exista. Si el sol se aproximara a nosotros, terminaríamos todos incendiados y toda la vida natural de este planeta va a desaparecer por completo. Y si se aleja, nos enfriamos. Sin embargo, llevamos siglos, milenios, donde el sol se mantiene en la posición correcta y justa
para que nosotros podamos existir. Eso no es casualidad, eso no es azar, eso es orden, eso es gobierno de las cosas de este mundo. Hemos concluido, mis amigos, por hoy este video. Nos encontraremos en el próximo video, si Dios quiere, con un tema de estudio tan interesante como el actual. Los invitamos a suscribirse en nuestro canal de Fide Católica Romana y a tocar la campanita de modo de ser avisados cuando publiquemos un nuevo video. De igual modo, los queremos invitar a conocer nuestro blog Centro de Estudios San Benito, donde hemos remodelado todo el sitio y donde hemos colocado libros, audios, videos, enlaces, artículos, un sinfín de herramientas para que ustedes puedan conocer correctamente el catolicismo. Porque hay muchas personas que dicen ser católicos, pero no tienen un verdadero fundamento católico. Otros que odian el catolicismo porque no lo han conocido bien. Y un sinfín de personas, otros que les es indiferente, etc. Conozcamos el catolicismo bien, ¿ya? Y nuestro espacio justamente pretende eso, darnos a conocer el catolicismo de una manera correcta, real, bien fundamentada. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo prontamente en otro video. Hasta luego.